Hola, buenas. Esta videoconferencia es para explicar de la forma más sucinta posible, lo mejor que pueda, un tema complejo, es la relación entre las grandes ideas económicas y las relaciones internacionales. Pues vamos allá. Antes de empezar voy a explicar un poco el planteamiento de esta videoconferencia. Yo distingo claramente entre lo que es la economía mundial, la economía real, lo que pasa realmente, y ahí podemos meter a los flujos de capitales, pues los sectores económicos, primario, secundario, terciario, la industria, el comercio, etcétera, y luego las ideas económicas sobre la economía mundial, que son las ideas están en nuestro cerebro, la tienen los actores políticos, la tienen los actores económicos, todos nosotros. Entonces, estas ideas económicas obviamente responden al mundo real. Todos estamos en un mundo, analizamos lo que pasa y a partir de ahí sacamos conclusiones. Pero también estas ideas económicas pues conllevan un deber ser, un planteamiento sobre cómo debería ser el mundo. Aquí lo coloco, para mí estas ideas económicas internacionales son consensos transversales, en cada época son diferentes, que marcan cómo se entiende el mundo, explican la realidad de una forma y luego después, a partir de esta explicación de la realidad, pues trabajan para intentar cambiarlo. Entonces, básicamente, en lo que respecta a temas económicos, vamos a presuponer, excepto por algunos de sistemas políticos depredadores, como el nazi y estas cosas, que casi todos los sistemas políticos pues quieren el bien de la humanidad de una u otra forma. Entonces, lo que discrepan entre ellos es el método de conseguirla. Entonces, los más liberales apuestan por la libertad. La idea es que si hay un clima de libertad, la economía crecerá, la tarta crecerá y tocaremos a trozos de tarta más grande. Los liberales pues asumen que algunas personas se llevan un trozo más grande que otros. Y luego están los economistas o los políticos que apuestan más por lo social o por la igualdad, que también pueden llevar libertad sustantiva, que dicen que en un clima, en un contexto donde haya cierta equidad, pues eso favorecerá el crecimiento económico y al final la equidad o la igualdad también traerá libertad. Básicamente los dos buscan el crecimiento solo por caminos distintos. Entonces la idea va a ser analizar un poco la economía, las grandes ideas económicas que existen en la actualidad y qué efectos políticos colaterales tienen. Bueno, luego después está el tema del peso. ¿Qué pesa más, lo real o las ideas? Entonces, como ya sabéis de la asignatura, pues entonces los realistas, estructuralistas, los marxistas, pues creen que lo real es mucho más importante y luego los idealistas y los constructivistas consideran que las ideas tienen cierta importancia. Por supuesto, hay posturas mixtas. Un ejemplo de cómo pueden tener importancia, a mí me gusta mucho, siempre tiro de temas de arte, es la Capilla Scrovegni. La Capilla Scrovegni está en Padua y es de un autor que se llama Giotto. Giotto es un pintor renacentista de los primeros. Entonces, la pinta esta capilla para un tal Scrovegni, que lo tenemos aquí, si lo veis, que está ofreciendo pues a los ángeles o a las vírgenes, está ofreciendo la capilla. ¿Por qué? Porque Scrovegni se dedicaba a la banca, prestaba dinero y en la Edad Media la usura era un pecado. Entonces, la idea sobre el infierno, sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué está bien y qué está mal de Scrovegni, al final concluye y se concreta en una capilla real, material, sustancial, vamos, que pinta Giotto. Esto es un ejemplo de cómo las ideas al final tienen consecuencias materiales, consecuencias políticas y las ideas económicas también. Bueno, a partir de aquí voy a reflexionar un poco sobre la economía del cambio social. Esto es complicadísimo porque es muy complicado establecer relaciones de causalidad entre el cambio económico y el cambio social o político. Entonces, a largo plazo está claro que parece que las estructuras económicas cuando cambian, luego cambian los sistemas políticos. Por ejemplo, Estados Unidos tenía el 50% del PIB mundial en el 45 y eso probablemente, seguro, se reflejó en su influencia económica, política, ideológica, el liberalismo, ¿no? La influencia de la democracia americana. Ahora mismo su peso relativo ha cambiado hasta el 15% y otros países como China están ganando un peso relativo. Entonces a largo plazo la economía parece ser que sí que afecta. Y luego a corto plazo ahí es más complicado porque están las crisis económicas puntuales y entonces y la idea sobre si la pobreza pues causa revoluciones o causa el cambio político. Yo estoy más por la línea de las expectativas, aunque aquí hay debate, entonces realmente cuando hay un problema con las expectativas es donde pueden suceder situaciones políticas de revolución que pueden cambiar todo el sistema por una crisis puntual. Aquí os he colocado un ejemplo de la Revolución Francesa, porque en los viejos tiempos se pensaba que la revolución había nacido desde la pobreza, pero todos los estudios de la época hablan que Francia era uno de los países más ricos de Europa. Entonces ahí tenemos a la izquierda a los sans-culottes, aquí lo vemos, que eran artesanos parisinos, más o menos con un cierto nivel económico, no diríamos ricos, pero quizás podemos considerarlos clase media, que en un momento hay una crisis de subsistencia, sube el precio del pan, se quedan, claro, si sube el precio del pan, pues dejan de tener tanto dinero, o tantos ingresos o tanta renta, con lo cual parte de la revolución tiene lugar por una crisis económica y por un problema de expectativas. Aquí a la derecha están los chalecos amarillos y es un poco lo mismo, pues eso, transportistas franceses, les sube el precio de la gasolina y la idea es que eso les quita muchos ingresos, pues si sube el precio, ¿no? Y allí hay problemas políticos derivados de una crisis económica puntual. Entonces la idea es si
La idea es que a corto plazo la economía también puede tener un impacto político. Bueno, ahora voy a analizar las diferentes posturas económicas, las grandes ideas y luego qué consecuencias, según mi opinión, tienen a nivel político. Bueno, la primera gran idea es la autarquía, la búsqueda de la autosuficiencia. La autarquía es un sistema económico bastante arcaico, ¿vale? Puede ser que lo podemos centrar casi en la prehistoria, donde uno intenta tener todos los recursos que le hace falta pues cerca, o hacerlo uno mismo. Entonces, puede ser forzada, pues quizás como el caso del franquismo cuando fue condenado, voluntaria, como el caso de Japón, suele tener un ethos militarista, fascista, porque básicamente la idea es estar preparado ante cualquier eventualidad. No es un sistema económico particularmente eficiente porque los países rara vez tienen todos los recursos que necesitan o todas las habilidades y suelen tirar, por lo menos en la actualidad, del copia y plagio de la tecnología extranjera. Vale. Unas posibles consecuencias de la autarquía. Hay una que me gusta mucho, que es la diferenciación, porque la autarquía implica bastante separación de otros países, otras comunidades, con lo cual, si se mantiene a lo largo del tiempo, pues puede crear pues, elementos estéticos muy interesantes. Bueno, Japón es uno de los ejemplos más bonitos porque su aislamiento del mundo pues, probablemente tuvo que ver la creación del arte del mundo flotante de Edo, el ukiyo-e. Tenemos la obra de Hokusai, ¿no? La ola de Kanagawa. Pues la idea, esta originalidad japonesa estética es producto de su aislamiento. Luego después la autarquía, dado que está basado en un ethos militarista, pues también suele conllevar pues, la agresión, en el caso de poder hacerlo, en algunos casos estos países autárquicos se convierten en parias internacionales. Entonces, bueno, además de la diferenciación estética, que me parece hasta un poco positivo, el resto no parece una buena consecuencia política. La segunda idea, gran idea así económica, que luego tiene efectos políticos, es el proteccionismo o el nacionalismo económico. La idea es defendiendo a los productores. En este caso es casi una variante de la autarquía, pero bueno, es una variante de la autarquía que defiende a los productores nacionales y que está basada en algunos presupuestos. La idea es proteger a los productores del país o de la comunidad. Se puede hacer de dos formas, o impidiendo la llegada de productos de fuera, como aparece aquí, y se puede impedir bien colocando aranceles muy altos, o cuotas, o limitaciones, o directamente prohibiéndolo. Por ejemplo, el monopolio de la monarquía hispánica con América. Solamente podían comerciar los españoles. Esto básicamente los actuales tratados de comercio internacional lo prohíben, entonces hay otra forma alternativa de hacerlo que es subsidiando, promocionando las industrias propias, pues básicamente dopándolas para que sean más competitivas. En cualquiera de los dos casos, pues vamos, se está intentando que la industria nacional pues sobreviva, sea más fuerte y cuanto más próspera sea, pues el país será más fuerte. Hay un elemento, como aparece en la presentación, mercantilista, un caso más antiguo donde además se perseguía fomentar las exportaciones. La idea es conseguir la cantidad de oro y plata de metales preciosos lo más grande posible. Pero vamos, este tipo de filosofía ya está desfasada. Se puede encontrar a nivel clásico las tesis de Thomas Jefferson, de Friedrich List, que es uno de los gurús de la unificación alemana del siglo XIX, y la idea es conseguir un país fuerte. Bueno, entonces las tesis proteccionistas aparecen en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, la Edad Moderna, y hoy en día todavía siguen vigentes. ¿Vale? Hay una argumentación clásica que es el dumping social, ecológico de otro tipo. La idea es que si se deja el libre mercado, algunos países pues, no cumplen con los requisitos económicos, con los estándares ecológicos, o sus trabajadores cobran muy poco, o se aprovechan de los niños, hay explotación infantil, con lo cual sus productos son más baratos y pueden competir con los nuestros. Entonces la idea es una argumentación. Luego después la otra gran argumentación para el nacionalismo económico o para el proteccionismo es que en algunos casos, os he puesto la imagen de un cachorrito de león, es necesario proteger a la industria que están haciendo porque si no sería devorada por los extranjeros. Entonces la idea de este león es que si le damos un poquito de tiempo pues crecerá y nadie podrá pues eso, ladrarle o intentar comérselo, pero hay que darle tiempo porque si lo dejamos de chiquitín en la sábana solo pues probablemente morirá. Entonces la idea que las personas o los países que van por esta línea pues las subvenciones las utilizan, ¿vale? De forma ajustada, justificada y de forma temporal, gradualmente los van quitando. Esto es una tesis intermedia del proteccionismo. Bueno, luego también el proteccionismo tiene una consecuencia política o una variable política que son los aranceles imperiales o los aranceles de uniones aduaneras. El proteccionismo, el nacionalismo económico suele ser utilizado por los países grandes que en la práctica son imperios. Por ejemplo, la Federación Rusa, que es enorme, pues en su territorio tiene tal cantidad de recursos que potencialmente podría ser autosuficiente en casi todo. Estados Unidos le pasaría igual. Esto le pasó al Imperio Británico, que tenía un sistema de aranceles exteriores, los aranceles imperiales, con el resto de países. También le pasa con la Unión Europea, que básicamente es una unión aduanera y que básicamente se intenta producir todo en el marco de la Unión Europea. Entonces, esto lo hacen los
los grandes países o los imperios o las uniones aduaneras pues así relevantes. Claro, la idea es que un país chiquitín como Andorra necesita pues practicar el libre comercio, porque el proteccionismo pues no le sirve demasiado bien. Bueno, luego después una herramienta política, es un toma y daca, y tenemos Trump firmando los aranceles, ¿no?, que se puede utilizar pues para presionar a México con el tema de la inmigración. El nacionalismo económico de Trump es básicamente es muy potente. Bueno, consecuencias políticas se me ocurren. Puede haber guerras comerciales en cuestiones, tema de escalada de guerra comercial, cuando un país coloca un arancel a otro, el otro país contraataca y van subiendo los aranceles pues mutuamente. La idea, en el 45 se pensaba que este tipo de competición económica de aranceles era una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. No sé hasta qué punto esto es un pensamiento del 45 o hay algún tipo de constatación, pero la idea es que para los liberales sobre todo el proteccionismo causa guerras. Yo no entiendo que no tiene por qué ser así, por lo menos si el proteccionismo está gestionado por políticos inteligentes. Luego después el proteccionismo también puede crear grupos de interés. Si tú proteges una industria, esa industria se acostumbra a permanecer o a sobrevivir con base a los aranceles, con base o a subsidios. Entonces, a lo largo del tiempo se puede crear un grupo de interés que luego afectará a la política nacional. Luego las guerras comerciales normalmente pues pueden acabar pues en victoria de uno, victoria de otro, escalada o al final alcanzar un acuerdo en el cual se rebajan los aranceles. Bueno, ahora la tercera idea. La tercera idea es el consenso keynesiano, que es una variante de la planificación y que nace en los años 50 y 60. Entonces el consenso keynesiano es la primera vez o es una de las formas en las cuales una idea que plantea de que en los años 50, años 60 se genera un consenso acerca del estado del bienestar y un poco el gurú de esto es Keynes. Vale, la idea de Keynes hay que entenderlo en su contexto. Él era un experto en finanzas, trabaja en el Comité Británico en las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, escribe un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, que dice que las sanciones a Alemania causarán una nueva guerra, cuando luego después hay guerra y aparece el nazismo, tiene una fama increíble porque había previsto el futuro. Trabaja mucho en las finanzas, entonces Keynes durante su época, además de escribir una teoría general y ser muy consultado como economista, era el experto en finanzas y él fue el que dio el sí quiero al informe Beveridge que creaba el estado del bienestar en el Reino Unido. Beveridge era un funcionario que, vamos, no tenía demasiada influencia, pero cuando Keynes, que era el gran gurú de la economía británica, dijo sí quiero, entonces el Partido Laborista comenzó a actuar. El informe Beveridge es durante la Segunda Guerra Mundial y cuando llegan los laboristas al poder en el 45 es cuando lo ejecutan. Entonces, Keynes realmente no es el creador del estado del bienestar, porque luego es bastante contradictorio en sus obras, pero bueno, lo que sí que apuesta son por posturas contracíclicas, es decir, cuando hay una crisis como la del 29, pues Keynes apuesta porque cierta intervención estatal para solventar o aliviar los peores efectos de la crisis y activar. Él habla, pues tiene muchas teorías que apuestan que justifican la intervención del Estado. Bueno, hoy en día Keynes tiene muchos sucesores, fue mucho más popular en los 50-60 que durante los 80, que luego llegan los liberales, pero hoy en día mucha gente es keynesiana y muchas organizaciones internacionales como la ONU, el Partido Demócrata en Estados Unidos, pues se sigue de forma general por un poco los postulados de Keynes. Bueno, luego después hay que distinguir entre los teóricos y los prácticos. Bueno, luego hay una generación de economistas, Keynes es el primero, tenemos a Galbraith, Samuelson, que está mal escrito ahí, es el autor de un libro de economía que han estudiado generaciones de economistas en los Estados Unidos, que planteaban el modelo teórico keynesiano de forma pura. Luego están los políticos que tenían que aplicarlo. Entonces, básicamente os he colocado dos, que son Roosevelt y Jamal Schacht, no sé muy bien cómo pronunciarlo. El primero es el creador del New Deal en los Estados Unidos y el segundo es el tema del rearme alemán. Básicamente a nivel práctico, los políticos lo que hacen es aumentar el gasto público, incurrir en deudas, hacer inversiones. Entonces la idea es que esa inversión en el futuro debe proporcionar un crecimiento económico que permita pagar la inversión. En el caso de Roosevelt, pues bueno, la idea del crecimiento económico, en el caso de Alemania nazi, el crecimiento económico se iba a pagar con la depredación del resto de países europeos. Bueno, en el tema de Keynes tiene bastante suerte porque coincide con el crecimiento posbélico después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces afecta a las clases medias, aparecen por todo, que van a la universidad, hay un crecimiento, aparece la sociedad el estado del bienestar, aparece la sociedad de consumo. Entonces es una época de prosperidad muy querida, es muy querida en Europa y en Estados Unidos, que por lo menos no podemos asimilar que el keynesianismo causó los años dorados, pero por lo menos nos los impidió. Con lo cual básicamente Keynes demuestra que no son incompatibles el desarrollo económico con el
con un estado del bienestar en un estado pues que aminore, pues nos proporcione cierta seguridad contra pues las incertidumbres de la vida. Luego, consecuencias políticas, pues hay unas cuantas. Primero que el estado del bienestar, que genera un cierto poder blando. Europa es muy admirada en muchos países por el tema de pues la sanidad pública, por la educación y este tipo de cosas, genera un poder blando y un cierto poder de atracción. También aminora las tensiones sociales. El estado del bienestar se creó en parte en Europa para impedir que la gente se hiciera comunista y optara por opciones más radicales. Entonces nos hace un poquito más conservadores. Luego después hay posibles conflictos por el gasto social, con el tema de la inmigración, porque están los que reciben los beneficios del estado del bienestar y luego los últimos. Normalmente aquí aparece un fenómeno que ya explicamos, que es el racismo en el penúltimo, que hay un cierto conflicto por los recursos. Luego después, en los países demasiado alegres con el estado del bienestar, hay una posibilidad de sobreendeudamiento, y este sobreendeudamiento luego puede generar problemas de deuda externa y luego problemas financieros de los países. Y luego está el estado del bienestar, porque muchos países no se sobreendeudan y tienen que optar entre cañones y mantequilla, es decir, entre ejército y estado del bienestar. Estados Unidos eligió cañones, por ejemplo, la guerra del Vietnam, Lyndon B. Johnson, y Europa eligió mantequilla y el tema del estado del bienestar. Con lo cual, el estado del bienestar puede tener cierta influencia pacifista, porque claro, si destinas tus recursos a proporcionar sanidad y educación, pues no los destinas a unas fuerzas armadas sobredimensionadas. Bueno, luego está la cuarta idea, que me gusta mucho, que es la modernización. La modernización básicamente es una idea que está relacionada con la descolonización, con el tercer mundo, con un cambio rápido y controlado que pase desde la pobreza hasta la riqueza. Entonces la modernización está muy relacionada con gente que vive en sociedades pobres tradicionales, que sabe lo que hay, las posibilidades y que quiere prosperar rápidamente. Entonces hay un montón de teorías que se basan como todas en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, los milagros italiano, alemán, japonés, hasta español, podríamos decir del 59, y luego la idea es siempre buscar el truco, la clave para poder dar el salto a la riqueza. Una de las grandes claves, que todavía es una referencia mundial, es el Plan Marshall. El Plan Marshall es esa ayuda económica que permitió la recuperación europea, o eso dicen. Marshall es el único militar de la historia que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Entonces la idea es buscar un Plan Marshall, ese empujoncito que permita saltar a la riqueza. Bueno, la teoría del Plan Marshall, luego después, en los años 60, generó en otras teorías un poquito más sofisticadas. Entonces, tenemos la de la Unión Soviética, que básicamente consistía en imitar a la URSS, ¿no? Pasar a la industria pesada, no salió demasiado bien. Y luego hay una teoría de la modernización estadounidense del asesor de Kennedy, Walter Rostow, que formula una teoría de la modernización mucho más sofisticada, que establece una serie de pasos para pasar de la pobreza de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Entonces, ambos países, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, enviaron asesores económicos con chaqueta y corbata a países pobres y básicamente donde les hicieron mucho caso no tuvieron mucho éxito. Esto es por mi experiencia, su opinión personal. Los que han tenido cierto éxito son aquellos países que han seguido patrones liberales, que han dejado un poco de libertad a sus economías, pero al mismo tiempo que las han adaptado a sus propias estructuras mentales, comunitarias, que a veces son muy planificadoras autoritarias. Entonces la idea es que hablaban, por ejemplo, que en África, pues el liberalismo extremo, el liberalismo de los Estados Unidos, pues hacía que se rompieran redes tradicionales de comercio que habían funcionado básicamente desde hace centenares de años y había que empezar de cero. Con lo cual, a veces el liberalismo puro o el desarrollismo industrial soviético no funcionaba. Bueno. Aquí tenéis las fases de Rostow, pues eso, aquí aparecen de una sociedad tradicional, luego un estadio de transición, luego un estadio del despegue, que esto es una alegoría, una frase pues muy potente, ¿no? El despegue de la economía, pues eso, hacia la madurez y luego hacia una sociedad del consumo de masas. Vale, es una teoría elegantísima de Rostow, que luego el problema es que no salió, sobre todo porque se lió por la Guerra Fría, la dinámica política, etcétera, etcétera. Entonces, las consecuencias políticas de la modernización realmente no son demasiado buenas, porque la modernización en los países que intentan seguirla pues genera rivalidades por conseguir patrones internacionales, dinámicas de la Guerra Fría, pues pedir ayuda a China, a Estados Unidos, a la Federación Rusa por conseguir armas, ingresos, préstamos preferenciales, etcétera. Luego además esta invitación a los diablos, perdón, a los vampiros para que entren en tu casa, ¿no? Pues a veces conlleva injerencias externas, corrupciones, relaciones de dependencia, cosas no demasiado positivas. Luego después la velocidad
favorece la corrupción. A veces la modernización, y puede entender que una persona de un país que no sea rico, pues quiera prosperar rápidamente, eso hace que desde la clase política de muchos países que están intentando la modernización acelerada, pues haya todo tipo de corruptelas, como ha pasado en África o en Asia. Y luego después el tema de la tensión internacional, porque la rivalidad entre los patrones internacionales pueden llevar a dinámicas de guerra fría, competición por los recursos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora después voy a finalizar, perdón, se me han trastocado los números, con básicamente las dos tendencias actuales. Uno es la nueva planificación, que es una evolución de consenso keynesiano, y luego después concluiré con los nuevos liberales. Claro, los keynesianos era una teoría muy poco articulada, pues el modelo económico de Keynes pues ya tenía muchos fallos en la década de los 30, pero la idea es que la planificación sigue estando de moda y sigue siendo una idea económica que prima en muchos países y en muchas organizaciones internacionales. Se puede llamar planificación o se puede llamar coordinación. La idea es que en vez de dejar al libre mercado actuar, pues hay que coordinarse entre países o escoger los objetivos de una forma consciente. La idea es que se pone con la malaria. Si se deja libre mercado que conseguir la cura de la malaria, como los países que la sufren, las personas son pobres, pues no tienen ingresos y no se invierte en malaria. Entonces, quizás es un problema que merecería la pena que la comunidad internacional se coordinara para solventarlo. Y así con mucho tipo de cosas. Entonces, los países, las organizaciones internacionales que intentan la coordinación o la planificación tienen un problema que es el precio. No saben cuánto invertir porque el libre mercado nos proporciona un precio que es una forma de dar valor a las cosas, por muy imperfecta que sea. Pero bueno, ahí hay un problema de la falta de precio, cómo se escogen las prioridades, luego los presupuestos limitados. Entonces la idea es, he puesto aquí lo de la casa de papel y lo del equipo A, es que ese plan se sabe a dónde se va a ir, y como se sabe a dónde se va a ir, pues ya se articulará un sistema para poder llegar. Bueno, los caminos. Entonces, como he comentado, la planificación actual es muy diferente a la planificación keynesiana. Entonces, se ha aprendido mucho de la crisis del petróleo. Entonces, ahora mismo se insiste en una planificación más transparente, el tema de la responsabilidad. Claro, los países o las organizaciones que intentan trabajar la planificación hace mucha insistencia en un concepto que se llama gobernanza, ¿no? Pedir responsabilidad, transparencia. También se da más participación a los ciudadanos, que opinen, se usan los metadatos. ¿Por qué? Porque la idea es que el planificador no sabe realmente lo que está pasando entre la gente más normal, con lo cual necesita información, con lo cual se requiere que los ciudadanos participen. Luego también se requiere que los objetivos, la selección sea correcta, que luego se evalúen las políticas públicas, etcétera, etcétera. Luego también se intenta mejorar la capacidad de los estados para negociar los mejores precios, porque con las grandes compañías industriales que los estados no tienen la capacidad industrial para competir con ellas, pues por ejemplo una farmacéutica, los estados pues tienen una capacidad de negociación más alta, con lo cual la idea es ahorrar dinero a los contribuyentes funcionando a través del Estado. Luego después la planificación sigue insistiendo en las políticas anticíclicas, sobre todo cuando hay una crisis económica, pues echar una mano, ¿vale? Una postura más humana, y entonces el tema, los planificadores suelen ser bastante... Vale, no tienen por qué ser conservadores fiscales. La idea es, aceptan cierto déficit limitado. Ese déficit limitado, que bueno, aquí hay debate pues más o menos limitado, en la Unión Europea está en un 3%, os hablo de memoria. La idea de este déficit es que tiene que luego sea invertido de forma correcta para que luego el crecimiento económico permita pagar el préstamo pedido. Entonces la idea es, se acepta un déficit limitado, aunque no demasiado, porque son conscientes que un déficit exagerado crea una deuda externa y luego después los países no pueden pagarla. Bueno, entonces, alguna reflexión. La planificación funciona, en los viejos tiempos funcionaba bien en grupos pequeños, la familia, comunidades pequeñas, el barrio, la ciudad. Luego, según los agregados se van haciendo mayores, la planificación funciona bastante peor. El tema es que, como aquí os he colocado una imagen de Utopía, la isla de Tomás Moro, en todo funcionaba perfecto. La idea es hasta qué punto las nuevas tecnologías, los metadatos, pueden permitir que la coordinación o la planificación funcione en agregados más grandes. Porque claro, ahora tenemos medios mucho mejores que durante la época de la Unión Soviética, y quizás una planificación podría ser funcional, pero bueno, algunos países lo intentarán, otros no, etcétera. Bueno, luego consecuencias. Obviamente la planificación, sobre todo si se mejoran los medios, los metadatos, ahora repercutirá en una mejora del estado de bienestar, pues luego después lo que hemos visto para el estado del bienestar se aplica para la nueva planificación. Y luego después la consecuencia que no aparecía anterior es la aparición de un capitalismo de Estado, un socialismo de mercado o capitalismos autoritarios. Es posible que algunos
que algunos regímenes mezclen el capitalismo y con sistemas políticos autoritarios. Entonces, este tipo de caminos es posible que se den con la planificación, que se puedan dividir, en el sentido que tengan un sector estatal fuerte, controlado y planificado por el Estado, y un sector liberal capitalista que está fuera del ámbito del Estado. Esto permitiría reforzar el poder de los Estados, porque normalmente dejarían libertad a los sectores que no son problemáticos políticamente, y los Estados controlarían los sectores, por ejemplo, el sector de armamento y estas cosas, o de transportes o infraestructura o de comunicación, donde tienen consecuencias más políticas. Bueno, ahora vamos al nuevo liberalismo. Se les llama neoliberales, pero bueno, como a ellos no les gusta, pues yo digo el nuevo liberalismo, el modelo de los 80. Vale, el liberalismo básicamente existía desde el siglo XIX, es muy clásico, Adam Smith, el 18, David Ricardo, luego después tiene el aldabonazo, el problema del 29, sufre un grave desprestigio, está la Unión Soviética, y luego se vuelve a poner de moda a partir de la crisis del petróleo del 73, Yom Kippur, bueno, hay separan los años dorados, y los liberales empiezan a tomar de nuevo fuerza. El liberalismo moderno normalmente, como aparece aquí, aunque no tiene por qué, es conservador fiscal, en el sentido que apuesta porque los estados ingresen igual que lo que gasten, y luego después apuesta por el libre comercio y la apertura de fronteras. Es bastante optimista, y entonces el gurú un poco del liberalismo, aquí os lo he colocado, es Friedrich Hayek, que es premio Nobel de Economía, que debatió con Keynes. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial creo que hicieron guardia juntos vigilando a los bombarderos alemanes, entonces tampoco se llevaba mal del todo entre ellos, aunque en el debate Keynes le ganó. Entonces, estos liberales consideran que el Estado es un peligro o directamente un ladrón. Ahí tenéis el chiste, ¿no?, donde le roba la cartera mientras les da unas monedillas. Entonces, la idea de los liberales es que el Estado, cuanto más interviene, pues nos conduce a ser siervos de él. Siervos de él, camino a la servidumbre, es la tesis de Hayek, y que luego muchos liberales van por esta línea. Entonces, la idea es hacernos autónomos y que el Estado sea ser independiente de ellos. Bueno, en los 80, ¿qué pasa? El liberalismo se pone del lado de la oferta, así como la planificación es del lado de la demanda, o Keynes, ¿no? Aumentar la demanda para aumentar la actividad económica. La idea del liberalismo es aumentar la oferta, aumentar la productividad, luego reducir la intervención del Estado, que en principio es un lastre para ellos. La Escuela de Chicago apuesta por imprimir dinero, por engrasar la economía aumentando la liquidez. Luego hay una variante que es la anarcocapitalista, que apuestan por no tener Estado en absoluto, que de momento se queda en un modelo teórico. Y este liberalismo de los 80 es el consenso dominante de las organizaciones internacionales, porque es lo que se enseña en las facultades de economía, bueno, también un poquito de keynesianismo, etcétera, pero el liberalismo tal como, vamos, es básicamente hoy en día se puede decir que tiende a ser dominante. Bueno, luego en la práctica, a lo mejor puede ser dominante en la teoría, en los libros, pero luego en la práctica estamos como en un camino intermedio, porque los grandes liberales, cuando llegan a la política, pues tienen que ser más flexibles. Los primeros de todos, los grandes gurús, las grandes referencias son Margaret Thatcher y Ronald Reagan. En principio, ambos apostaron por reducción del gasto público, sindicatos, etcétera, etcétera, pero claro, como el liberalismo se combina muchas veces con nacionalismo político, por ejemplo, Ronald Reagan aumentó el gasto militar, con lo cual él no era conservador fiscal, aumentó el déficit y, bueno, no sería considerado liberal en el sentido puro. Sus Reaganomics son especiales. Luego después, el liberalismo también ha sido adoptado por los socialdemócratas, la famosa tercera vía o el camino del medio. El referente más importante es el británico Tony Blair, que era del Partido Laborista. La idea de los socialdemócratas, que en sus viejos tiempos eran keynesianos, es que hay que adoptar algunas técnicas del sector privado y aplicarlas a lo público. Y luego después, en las OIs económicas, tipo Banco Mundial, FMI, etcétera, etcétera, que es donde impera el consenso de Washington, son básicamente liberales. La idea es que ellos en teoría son liberales, pero luego en la práctica, cuando tienen que negociar préstamos con los países, pues no siempre se pueden imponer y no siempre pueden imponer sus condicionalidades como querrían imponerlas. Bueno, y consecuencias políticas, aquí hay mucho debate. Vamos, de una perspectiva crítica, pues dirían que el liberalismo económico pues aumenta las tensiones internacionales, puede un darwinismo económico, lucha por los recursos, etcétera, etcétera. Luego, desde una perspectiva idealista, esto se discute y dice, apuestan por la teoría de la paz democrática y, claro, si hay la famosa frase de que no hay guerras en dos países que tengan McDonald's, ¿no? Entonces, la idea es que si hay intereses económicos, no interesa matarse. Entonces, la tesis un poco de los liberales. Luego después también es cierto que el libre comercio implica la deslocalización de industrias en el corto, en el medio, en el largo plazo, con lo cual lo que ha pasado, aunque luego esto puede variar, es que el desplazamiento del centro económico del mundo ha ido a China
o al este de Asia. Y luego después el liberalismo económico, como corresponde a la filosofía liberal, es que implica a nivel político también la pérdida del poder de los estados. Entonces, estos estados, que en principio son soberanos, cuando firman un acuerdo comercial, muchas veces sus disputas, sus problemas, tienen que ser resueltos por sistemas de solución de conflictos, le puedes llamar tribunales de arbitraje, órgano de resolución de conflictos. Entonces, los estados pierden cierta soberanía política porque renuncian a la economía, que la dejan fluir y no intervienen en ella. Bueno, entonces ahora finalmente voy a hacer alguna reflexión. Esto es una pelea a muerte entre académicos, políticos, y no vamos a resolverla aquí. La idea es, os explico algunos de los contraargumentos un poquito de esgrima. ¿Vale? Aquí os he puesto algo de Street Fighter. La idea es, los socialdemócratas o la gente más de izquierda dice que el capitalismo, el liberalismo, lo que conduce es un capitalismo de amiguetes. Cuando reduces el papel del Estado a unas cuantas subcontratas, al final algunos empresarios acaban uniéndose al poder y consiguen contratos y, bueno, y se hacen de oro y al final prima la corrupción. Los liberales le responden que eso está mal y hay que acabar con ello. Y luego los liberales les dicen a los socialdemócratas, no, es que si haces políticas públicas, si planificas, al final no se busca el bien común, sino que aparecen grupos de presión que se acoplan e intentan aprovecharse las políticas públicas en su propio interés. Entonces, las personas más socialdemócratas o más socialistas dicen, vale, pues esto hay que acabar con ello. Entonces, luego, a nivel teórico, este debate entre capitalismo de amiguetes, grupos de presión, este debate a muerte, tiene una base teórica en la teoría de los fallos de mercado de Samuelson y otros, en el cual ellos analizan cómo funciona el libre juego de la oferta y la demanda y concluyen que hay fallos de mercado en algunas ocasiones, que llaman externalidades también. Y luego después, desde el punto de vista liberal, la Escuela de Acción Pública pues hace lo mismo, pero con el sector público. Entonces, Buchanan y compañía analizan pues cómo funcionan los gobiernos y las políticas públicas y concluyen en su conclusión de que no están destinadas a buscar el bien común, sino a buscar su bien político, sus intereses particulares, además de otro tipo de consecuencias. Bueno, espero haberme explicado de forma rápida y que se haya entendido, y con esto he acabado. Hasta otra.